25 años, perdón, de práctica privada clínica y 30 años de nivel docente y de experiencia con grupos y con alumnos de muchas edades y de muchos grupos tan heterogéneos. Mi querido Enrique, bienvenido, te agradecemos mucho. Y bueno, pues no me queda más que dejarlos en manos de Enrique, agradecerles muchísimo y hacerles saber que estamos a sus órdenes y muy pendientes. Por aquí nos acompaña Vanessa Seca, que nos hizo favor de organizar todo. Y por supuesto estamos muy pendientes a todas sus inquietudes y todos sus comentarios a través del chat, si son tan amables. Bienvenido, Enrique, y adelante, por favor. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Enrique Romero. Muchas gracias de que están aquí acompañándonos. Voy a compartir un poco, unos 40 minutos, no les quito mucho tiempo, unos 40, 45 minutos del trabajo que he hecho ya hace algunos, más de 25 años en el consultorio, el lugar en el que estoy ahorita. Precisamente estoy terminando las actividades. Algunos días vengo al consultorio y otros días en casa. Y de eso vamos a hablar, de cómo esta pandemia nos está obligando a hacer cosas que no imaginábamos. Contactarnos con un paciente a través de la computadora, una serie de cosas que vamos a comentar y que ya se estaban haciendo solamente en cuestiones de trabajo o alguna junta ocasional. Solamente la pandemia ha hecho que nos dio un empujón. Pero bueno, les comparto un poco de el material que he compartido en otras instituciones y es igualito para ustedes. Y al final comentamos un poco. Bueno, se llama la primera entrevista con el niño, modo presencial y remoto. Soy Enrique Romero, soy profesor de primaria, soy pedagogo y soy psicoterapeuta. Les comparto un poco les empiezo a presentar el material que he trabajado de un tiempo para acá y vean algunos cambios que he hecho a la técnica que existe en todos los libros de técnica de entrevista clínica. Lo cierto es que hay un primer contacto. En este primer contacto normalmente hay la llamada de un padre o tutor, que es el que solicita una cita. Yo le asigno, pero aquí le asigno un día y un horario, pero aquí empiezo por teléfono con un cambio que he hecho yo a la técnica. Explico a quien me está hablando por teléfono que el que va a pasar al consultorio es el menor. Agrego que preferiría que no me digan su motivo de consulta, que traigan al niño, que no me digan su motivo de consulta y que evidentemente los padres o sus acompañantes van a estar en la sala de espera. Además de eso, aclaro cuando hay ciertas dudas. Cuando el domicilio, el lugar del estacionamiento, el dinero, lo comparto con ustedes como colegas apreciados que son, trato de decir cuánto cobro por teléfono, como cualquier profesional de la salud mental. Cuando ustedes marcan al dermatólogo, cuando ustedes marcan al ginecólogo, al médico que visiten, les va a decir por teléfono el costo de la consulta. Trato de seguir ese parámetro porque también soy un profesional de la salud mental. Ahorita, si quieren, comentamos más asuntos. Todo eso vayan apuntando sobre sus dudas. Y en algunos casos, en la duración de la sesión. ¿Para qué hago que el menor pase inicialmente? Me da muchas oportunidades de ver cómo funciona la familia, me da oportunidad de ver qué tanto se sabe separar a ese pequeño de sus adultos acompañantes. Y la segunda, me da oportunidad también de ver cómo reaccionan sus papás, de que un pequeño se meta a mi consultorio, donde soy prácticamente un desconocido. Quizá algunos me hayan recomendado, pero soy un desconocido. Entonces me permite ver cómo abordan ciertas situaciones de conflicto. Si me dijese por teléfono, como me han dicho así, sí, doctor, ya me dijeron cómo trabaja usted, pero yo quisiera que no conozca a mi niño primero, sino yo quiero que me entreviste a mí primero, porque hay cosas que usted debería saber antes de intervenir con el pequeño. Si me dijese eso,
lo acepto. Solo estoy compartiendo con usted la técnica que yo utilizo, con ustedes, la técnica que yo utilizo de primero entrevistar al pequeño. Ya que está, les voy a decir el panorama ideal. Ya que está el menor en el consultorio, me presento con él y con su familia, le digo al pequeño, ellos están en la sala de espera, que está aquí fuera de mi consultorio, no hay mayor situación de que tengan que desplazarse, estamos en el mismo piso, entonces invito al menor, ya que me presente con él, a que pase a mi consultorio. Y ese es el primer dato que a mí me da mucha información. Observo la reacción al separarse de sus padres. Y también observo cómo sus padres toleran que entre al consultorio conmigo. Ese es un primer elemento. Variantes que me han ocurrido. Un pequeño que no quiere entrar al consultorio, entran con sus padres. Y hago la entrevista con el pequeño, que van a ver ahorita, y sus padres se quedan en forma silenciosa. Y aún así, aunque los papás estén en forma sin decir mayor cosa, me permite observar la interacción, si son descuidados con los materiales que está jugando el niño, si yo estoy tumbado en el piso con el niño haciendo un rompecabezas, si los papás están tratando de corregir, de meterse. Estoy viendo, por ejemplo, recordar un ejemplo en el que estoy tumbado en el suelo con el niño haciendo un rompecabezas y el papá que estaba aquí en el diván se paró silenciosamente, abrió y se salió. Y el niño que estaba en mi paciente esa primera vez, se puso alterado, empezó a llorar. Y esto ya son pistas que me ayudan a ver cómo está funcionando esta familia. Por ejemplo, ahí estaría viendo que es un padre que no tiene una técnica de comunicación, que no sabe decirle a su hijo, espérame, voy al baño, quédate aquí con el doctor Enrique. Esa es la importancia de que yo empiece a trabajar con los pacientes sin mayor información de su motivo de consulta. Pero en el panorama ideal de que el paciente entró conmigo al consultorio y sus padres están afuera, después de saludarlo, de repetir que soy Enrique, que estoy trabajando, que soy psicólogo, la primera pregunta que hago en la modalidad que ustedes quieran es, ¿qué te trae por aquí? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué te anda pasando? Cualquiera de estas utilizo. Y tengo el propósito de explorar conciencia de enfermedad. En algunos casos, como ven aquí a la izquierda, si el niño me dice, vengo porque me hago pipí, tiene conciencia de enfermedad. Y entonces sigo ese esquema que está viendo a su izquierda. Si el niño se hace pipí, si sí sabe cuál es su motivo de consulta, exploro el motivo de consulta, si tiene conciencia del padecimiento, la historia del motivo y las consecuencias. Es decir, exploro con él, si ya me lo comentó, desde cuándo te haces pipí, cuándo ocurre, en qué momentos no aparece, solo aparece de noche o de día, qué ha pasado desde que te haces pipí, qué complicaciones tiene con tu hermano que duerme en la misma recámara. Las preguntas que el flujo natural de la conversación nos vaya permitiendo. No es un interrogatorio policíaco. Traten de que la sesión sea lo más parecido a una conversación social. Este es el panorama ideal de la izquierda. Pero, si no lo sabe, yo tengo varias posibilidades, no tiene, varias posibilidades que explican esto. No tiene por qué saberlo. Quizá es alguien al que sus padres no se le informó que venía, no sé, conmigo, con un psicoterapeuta o psicólogo, como la mayoría de mis pacientes me dice, aunque no lo soy pedagogo y profesor de primaria, como les dije, de primeras carreras. No tiene que saber que viene a ser evaluado o intervenido psicológicamente. Entonces, no conoce mi trabajo, no sabe qué hacen los psicólogos, o se defiende, porque a razón de que van a contar su vida a un desconocido. Si no sabe o no conoce mi trabajo, o se está defendiendo, trato de facilitarle esta información. Le digo que soy Enrique Romero, que soy un psicólogo y que trabajo y juego con niños que tienen algunos problemas en su conducta o en sus emociones. Por ejemplo, si fuese de 4 años, y esta situación de que pase un niño pequeño en mi consultorio, lo hago desde 3 años, Pero aquí puse un ejemplo de 4 años. Le digo, bueno, es que vamos a ponerle a Diego, a mi paciente de 4 años, que no sabe a qué viene conmigo.
Le digo, Diego, yo soy psicólogo, yo trabajo y juego con niños para resolver problemas. Por ejemplo, que le tengan miedo a algo, que peleen con hermanos, que se sienten solos ante miedo ante la oscuridad. Le doy algunas pistas propias de su edad para que vea cuál es la naturaleza de mi trabajo. Vean lo que yo le diría a un niño de 8 años. Ah, yo soy Enrique Romero, trabajo con niños que tienen problemas en su conducta, en las calificaciones, que batallan con sus hermanos, que hay de repente algunas discusiones. ¿Se fijan cómo busqué algunos ejemplos para tratar de acercar qué es lo que hago en el consultorio con los menores? Nunca le diría, no me serviría de nada, ayudo a los niños a definir su orientación vocacional. No me serviría de nada. No, tengo que dar ejemplos de lo que hace un psicólogo más o menos cercanos, si no es que propios del rango de su edad. Cuando yo comparto esta situación y el niño ya se le informó y me responde, ah, ya sé por qué quieren mis papás que venga contigo o que venga aquí, ahora hago lo que les había mostrado en el esquema anterior. Ya que sabe qué hago yo, le digo, ah, entonces, ¿por qué crees que tus papás vienen conmigo? Ah, es que me estoy peleando mucho con mi hermano, ahora que se divorciaron mis papás, y ahí empiezo a sacar esos aspectos que les señalo. Tu motivo de consulta, pequeño, desde cuándo te pasa, la historia, qué has hecho con él, cómo se te quita, en qué situaciones, cómo lo has manejado, y consecuencias. ¿Qué consecuencias tienes de que pelees tanto con tu hermano? ¿Por qué te han castigado de tal manera? ¿Ahora qué haces que te han castigado sin tu consola? Eso es en el caso del pequeño, que no sabe mi trabajo, yo ya se lo compartí y ahora sí sabe que tiene que platicar conmigo. Si me dice, a pesar de que lo que yo le comparto, no sé, no tengo ni idea a qué vengo contigo. Algunos pacientes me han dicho, a mí solamente me dijeron que venía con un doctor, pero ¿dónde está tu cama para que me inyectes? Ahí otros pacientes me han dicho, ah, mis papás me dijeron que venía con un amigo a platicar. Aquí estos datos no me hablan del paciente, me hablan de sus padres, que no pudieron acercarse o no hallaron cómo darle la información de que no soy un amigo, de que no soy un médico que inyecte. Entonces, si el niño sigue pensando, sigue insistiendo en que no sabe a qué viene, dejo ese interrogatorio, o dejo esa conversación, mejor dicho, y trato de sacar dos pistas de su desarrollo normal o atípico a través de jugar, a través de lo que hagamos aquí en el consultorio. Algunos datos que se pueden observar fácilmente con un rompecabezas, con plastimasa, jugando Monopoly, jugando Basta, lo que tengan ustedes. Tampoco al inicio, cuando uno va a poner en el consultorio, tampoco lotería, tampoco debe uno invertir tanto, no es necesario. Uno puede observar con un rompecabezas, con unos plumones y una plastimasa, aspectos en esta primera consulta. Puedo ver lateralidad, puedo ver su ortografía y redacción. Por ejemplo, me sorprenden los pequeños que están en segundo de primaria, que todavía escriben su nombre con faltas ortográficas. Yo ya estoy viendo el pequeño que dice que vamos a jugar, a dibujar, le pido, escribe tu nombre, por favor, para que yo lo tenga en mi expediente. Así, en una forma natural, y ya. Y después valoro, si no está escribiendo su nombre, su propio nombre con las reglas ortográficas, yo ya estoy sospechando de ahí, de algunas situaciones en su cuestión visual, en la parte de aprendizaje. Van a decir que exagero, pero un niño de 7, 8 años que comete errores al escribir su nombre, o que escribe con una letra no solamente ilegible para mí, sino para él, o como escritura de tren, que se llama aquella escritura en la que no hay un espacio entre cada una de las palabras, en este caso el nombre y los apellidos, yo ya estoy sospechando que ahí algo no está bien. No soy psicólogo, pero podemos inventar una pequeña historia sobre ese personaje y ahí puedo ver la redacción, creatividad, imaginación. No soy psicólogo, yo no trabajo la prueba psicológica como tal, con sus indicadores de desarrollo normal o alterado, pero sí puedo observar algunas cuestiones
como las que le estoy diciendo. El lenguaje expresivo receptivo, la coordinación visomotriz en un rompecabezas la pueden ver fácilmente, donde el espacio para encajar la pieza es de forma triangular y el niño está colocando a fuerza una pieza circular. Yo ya ahí estoy viendo que no está entrenado para hacer rompecabezas, que no está estimulado, que no tiene práctica o coordinación suficiente. Y la coordinación gruesa y fina, que la puedo observar desde cómo sube las escaleras. También podrían tener una pelota en el consultorio y lanzarla para ver si la cacha con la izquierda, con la derecha, patear esa misma pelota. Son cosas que yo observo naturalmente con los materiales que el niño abre en un mueble y saque. ¿Para qué? Para tener una evaluación general, ya que él no me quiso compartir su motivo de consulta, que yo tenga una evaluación general de otras cosas que le estén pasando en su desarrollo. Al mismo tiempo que estoy jugando con él, tengo estos aspectos que ya no son del desarrollo, los otros son del desarrollo, como la motricidad, el lenguaje. Estos son aspectos más psicodinámicos, es decir, me hablan de sus posibles conflictos internos y cómo se pueden manifestar en la vida social o en la vida exterior. Por ejemplo, con cualquier juego, como les decía, jugar Jenga, Monopoly, lo que estoy viendo aquí, Scrabble, cualquier cosa que tengan los niños, yo empiezo a observar el propósito de jugar es pasarla bien, disfrutar, relajarse. Si veo que es un niño que está más preocupado por ganar que por la parte placentera, que está haciendo trampa, yo ya tengo aquí algunos elementos. No maneja ya lo anotaría en mi cerebro, yo no tomo notas, pero lo pueden hacer. Yo empezaría a anotar en mi cerebro, no se sabe relajar, está más preocupado por competir que por disfrutar el juego, o los niños que toman mi celular y me dicen, quiero este juego, y se los presto, y le digo, a ver, enséñame. No, tú no sabes. Ya estoy teniendo, con estos 3 ejemplos que dije, un niño que no sabe compartir, que se enfrasca en el juego y no sabe tener placer, que me aventó el dado porque ya salió un número que no le convenía. Entonces, son datos que empiezo a observar naturalmente, sin gran complicación. También veo, a través de los juegos, o mientras estoy jugando con él, pregunto sobre si tiene amigos, si se siente amado en su casa, o el niño que evidentemente me quitó el celular y ya se lo apropió y no quiere jugar. Y le digo, oye, pero espérame, enséñame un poco, yo no sé jugar ese juego, y que se resiste a enseñarme, yo ya estoy viendo, este niño no se sabe relacionar. Son pistas, evidentemente, que yo voy a comprobar después. Y el tercer aspecto que voy a valorar son los afectos. Cómo maneja el estrés de separarse de sus acompañantes que están acá afuera. Si es adecuado su afecto de perder o de frustración. Bueno, de frustración ante perder en el juego de mesa, o ya me aventó el material, o si tiene capacidad de, como algunos niños me dicen, que es más padre competir, que es más padre divertirse que ganar, ¿verdad, doctor? Ese niño quiere decir que ya está adquiriendo mayor control sobre su frustración, que ya está recurriendo a elementos cognitivos para no aventarme el material. O que me aviente, que apenas se nota que el dado me ha favorecido y me avienta el juego. Estoy viendo que es un niño que tiende a la descarga impulsiva, sin pensar que no es un material de él. Recuerdo esta situación en la que estoy tumbado en el suelo con el pequeño y le digo, bueno, ya lo usamos, hay que guardarlo, los dos lo usamos, los dos lo guardamos, y me respondió, ¿que aquí no hay nadie quien recoja los juguetes? Todos esos datos me empiezan a dar entonces información del ambiente familiar. En este caso es un niño que iba caminando y tirando juguetes y detrás iba su servicio doméstico recogiendo todo prácticamente. También puedo ver en esta sesión de juego cómo maneja la frustración, si se siente en algunos niños que están muy alterados, si hay algunas situaciones más graves como de alucinaciones, sentimientos de desrealización. Una vez que acabé yo esa consulta,
abro mi consultorio, le digo al pequeño que ya acabe la sesión, que en otro momento voy a seguir viéndolo a él, pero ahora quiero conocer a sus papás en otra sesión. En la sesión siguiente, en la número 2, están los padres. Y estas son mis 3 tareas en esa sesión con los padres. No siempre se puede hacer en forma lineal, pero yo trato de cubrir estos aspectos, estos apartados. 1, el motivo de consulta, se lo pregunto, porque cabe la posibilidad de que su motivo de consulta sea distinto al del menor, ¿eh? Se van a sorprender cuando yo les diga que el niño me dijo que quería ya no hacerse pipí y los papás vienen por otro motivo. Y en esa sesión los papás, ya estamos acostumbrados, me dijeron, ya estamos acostumbrados a que se haga pipí. No, nosotros venimos porque nos vamos a divorciar y queremos ver cómo lo ha tomado él. Entonces, estamos viendo aquí que hay 2 motivos de consulta. 2, información que tomo con los papás es la historia del desarrollo del paciente. Embarazo, formación de la pareja, embarazo, parto, cuestiones que muy posiblemente mi pequeño de 5 o 7 años no sabe o no se acuerda, tipo de parto, control de esfínteres, enfermedades que haya tenido, a qué edad apareció la deambulación, el lenguaje. Son datos de desarrollo que me van completando a mí mi historia clínica para saber si hay un problema orgánico, si es un problema emocional, si es un problema en el que están interfiriendo algunos aspectos, como la dinámica de la pareja y la familia, que los padres tengan, por eso lo pregunto, si los padres tienen estilos educativos distintos, donde la mamá dice que sí y el papá dice que no, y después en un desacuerdo se acaban contradiciendo o no son consistentes, o el papá le quita la autoridad a la mamá. Por eso averiguo en esta sesión cómo es la dinámica de los padres. Y les señalo que esta información, tanto la del niño de la vez pasada como esta actual, me va a permitir a mí tener un plan, un diagnóstico y un plan de qué hacer, que necesitaré otras sesiones con su hijo para que vaya mi evaluación. Esas sesiones que siguen pueden ser 2 o 3, las que ustedes necesiten para acabar la evaluación. En el caso de los colegas que son psicólogos, seguramente van a utilizar Bender o algunas otras pruebas proyectivas. Yo raramente utilizo esos instrumentos, tomé mi curso hace mucho tiempo, pero yo hago una entrevista clínica de juego en la que consigo ver ciertos aspectos que están pasando, como les decía. Entonces, primera sesión, el niño. Segunda sesión, los papás. Tercera y cuarta sesión, con el niño otra vez. Actividad libre. Algunos niños me dicen, toma el video y busca videos de seres monstruosos en el mundo. Toma el video, toma mi celular y busca eso, y ya a partir de que estamos viendo los dos el video, empezamos la conversación. Ya de por sí es interesante que un pequeño de 7 años haya escogido ver videos de seres monstruosos en el mundo, gigantes, a él le gustaba ver animales mortales que pueden estar en tu casa. Ya esos simples datos me están diciendo cuáles son los conflictos y preocupaciones del menor, el peligro, la muerte, el riesgo del mundo exterior. Todos esos datos me van sirviendo. A veces el niño trae sus propios juegos y se vale, porque eso me muestra más cercanamente qué está pasando en su mundo interior. Una vez que yo acabé mis sesiones de evaluación, esa es otra diferencia que hago respecto a lo más común de mis colegas. Una vez que hago eso, yo hago el contrato. Yo no hago el contrato hasta tener la información de lo que le pasa al paciente y saber si le estoy ayudando, si lo puedo ayudar. En otros tratamientos, y a veces por cuestiones institucionales, se plantea el contrato al paciente desde la primera sesión. Usted va a venir a las 7 de la noche todos los jueves, sesión a la que no viene la va a pagar, porque yo no puedo ofrecer este espacio con nadie más, las vacaciones, etc. Yo no hago eso. Yo hago el contrato hasta este punto, van a ver por qué. En esa sesión donde ya acabé mi evaluación, le digo a los papás, ya acabé la evaluación, vengan la semana siguiente
ustedes, por favor, con el menor, para comentar qué encontré y cuál es mi plan de trabajo. Entra el menor, nada más el paciente, y los papás les digo, señores, esperen un ratillo, ahorita se incorporan. Y con ese menor le digo, así lo puse en forma muy breve, los aspectos positivos o conflictos, o los puntos buenos o los puntos malos, como quieran decirle que el pequeño lo entienda. Y le digo, oye, en estas sesiones, ya acabé la evaluación, en estas sesiones en las que estás viniendo, estoy viendo que eres muy hábil socialmente, eres muy inteligente porque estás estudiando tú ya no sé, el chino y vas muy bien en la escuela, y ya presentaste tu primer examencito de certificación del chino, veo que eres bastante hábil, socialmente también veo que te has encargado de cooperar ahí en las cuestiones de la escuela, te gusta mucho esa parte. Señalo, yo empiezo siempre por lo positivo, lo que he encontrado. A veces los terapeutas y psicólogos tenemos una tendencia a patologizar inmediatamente. Hay un trastorno, hay una familia que no funciona. Yo no hago eso. Trato de encontrar los potenciales o recursos que tiene mi paciente y se los devuelvo. Y le digo, ¿cómo ves esto que encontré de ti? Pero también le devuelvo los conflictos. Le digo, Diego, veo que eres muy hábil con los idiomas, veo que tu inteligencia para cuestiones de construcción, de mecánica, de cuestiones eléctricas, también es bastante bueno, ¿eh? Sin embargo, ahí viene donde devuelvo yo los conflictos. Sin embargo, en esas sesiones a las que has venido, Diego, también me estoy dando cuenta que batallas mucho con la autoridad y te molesta perder. Fíjate cómo en estas dos sesiones me aventaste los materiales, íbamos perdiendo, y creo que lo mismo te pasa en la escuela. En cuanto sale algo como tú no quieres, te enojas y avientas los materiales. Y la otra, la rivalidad que tienes con tu hermano, los celos, cómo lo aventaste la otra vez el material, le doy las evidencias sobre las cuales, o de las que, sobre las que estoy dando mi diagnóstico. O la rivalidad que tienes con tu hermano. Fíjate cómo la otra vez, cuando pasó esto con tu tía, que llegó y le dio un juguete, le acabaste aventando la mochila casi en la cabeza. Eso es un asunto que hay que resolver, Diego. Esos son tus puntos débiles. Ya te dije los puntos positivos y los débiles. Y para eso, ahora sí, le digo, para eso, Diego, para resolver ese problema de rivalidad o esos miedos que tengas a la oscuridad o lo que sea, aquí se hace a través de lo que hacemos tú y yo, de jugar y platicar. Y ya le digo, ahora sí hago un primer contrato con él. Nos vamos a ver aquí, entonces, los lunes, a tal hora, en nuestra sesión semanal que dura 45 minutos, como has visto. Tus papás son los que se encargan de pagar. Lo de la duración del tratamiento en el caso de que lo pregunte, y solo ahí digo, y lo que tú y yo platiquemos a partir de la sesión siguiente es confidencial. No lo van a saber tus papás, a menos que sea una situación que te pone en cierto peligro. En general, pues los 27 años de trabajo en el consultorio me permite decir que cuando hago este manejo, en general los chavitos me dicen, sí, encontraste lo que me está fallando, lo que me está doliendo, Enrique, sí quiero trabajarlo. Pero fueron varias cosas las que hice aquí. Una, lo tomé como centro de atención, y al hacerlo centro de atención en primer lugar, también lo estoy haciendo responsable de lo que le corresponde. No le corresponde el pago, evidentemente, pero sí le corresponde, sí está en su responsabilidad ver qué hacer para que ya no se haga pipí, para que no corresponda con tanta agresión a los profesores, a las autoridades. Ese es mi planteamiento. Estoy haciendo al paciente responsable de su psicopatología, con las limitaciones que tiene la edad, evidentemente, que él no me va a pagar. Es una pequeña limitación. Una vez que acabé esta valoración, que devolví al paciente y le dije cuál es mi contrato, pasan los papás. El paciente se queda aquí en mi diván, aquí en este silloncito. Y le digo, señores, pasen, por favor. Y digo, frente a mi paciente, lo mismo. Los aspectos positivos, los conflictos, que el paciente en qué puntos estuvo de acuerdo y que ya le presenté un contrato. Y los papás les digo que hagan una valoración de los conflictos. Me dicen, sí, ya lo sabíamos, Diego es muy listo, pero
pero su negativa a trabajar con los profesores, eso les busca problemas, y entonces hacemos una valoración. Ellos valoran lo que yo encontré frente al paciente. Y una vez que coincidimos en esos aspectos, les digo que eso es lo que podemos hacer aquí en la terapia. Y ahí les digo, quizá yo lo habían hecho, porque ya venían los lunes y me pagaban la cantidad acordada, pero aquí, cuando yo hago la devolución, es decir, hasta la tercera o quinta sesión, según las que ocupe, no hay ninguna obligación de terminar el diagnóstico en la tercera sesión, ni en la cuarta. Se toma lo que uno necesita para tener información suficiente. Pero una vez que ya llegué a esa evaluación, devolví al pequeño el plan del encuadre, las características del encuadre, y al adulto también. Pues ya quedé con su hijo, señores, de que va a venir a hablar de esos temas para resolverlos tal día, tal horario. El pago sigue siendo el mismo. Algunos terapeutas, ya casi no, pero acostumbraban a cobrar las sesiones de evaluación o la primera sesión en un monto distinto. No le compliquen, cobren la misma cantidad. Bastante difícil es conseguir pacientes para todavía complicarlo. Entonces, pero lo agrego en el caso de inasistencias. A veces los terapeutas no quieren trabajar con niños porque se enferman, están en exámenes. Trabajar con niños es uno de los aspectos que requiere tumbarse en la panza, es decir, tumbarse en el piso de panza, es decir, se requiere flexibilidad en tus rodillas, pero se requiere otra flexibilidad más importante, colegas. La flexibilidad de adaptar tu técnica a lo que se necesita, a las características del niño, a un niño que es poco hablador, ingeniarte con otros materiales. Estoy pensando en una colega muy querida que supervisé, que tenía un paciente con disfemia. No se asusten, yo también me acordaba que era disfemia, era tartamudo, y se las tuvo que ingeniar para comunicarse, y a veces el asunto de la tartamudez era tan importante con su adolescente y ella, que recurrieron al celular para enviarse mensajes, imágenes y comunicarse de esa manera. Trabajar con niños implica poner en marcha toda la creatividad que se nos ocurra. Ahora bien, vamos a un aspecto en el que, ¿qué está pasando? Yo no había tenido ningún niño en psicoterapia online. Había tenido alguna sesión ocasional de un paciente que me decía, la mamá me marcaba, te paso a Luis, está muy nervioso, y yo tomaba unos 5 o 10 minutos con Luis. Pero eso no es una sesión terapéutica, esto es una intervención telefónica para atender algo. Y atendía yo a Luis y la semana siguiente ya hablaba de esa llamada telefónica. Ahora sí ya tengo pacientes que me han obligado a leer, la bibliografía está al final, después Silvia se las enviará en las diapositivas, seguramente es una bibliografía que se comparte con todos, no es ningún secreto. Ahora sí ya tengo pequeños que están en línea totalmente desde la primera, ahí tengo bastante variedad, pequeños que están en línea desde la primera sesión, que su papá por temor, precaución, no ha salido para nada de la casa. Tengo algunos otros pequeños que intercalan, vienen algunas sesiones y otras no vienen para no salir de tanto, y tengo un pequeño en el que me dijo, yo quiero ir, no me va a servir, yo quiero platicarle a usted, doctor, lo que me está pasando. 8 o 9 años. Entonces, he tenido que aprender, he tenido que buscar información que hay escrita. A diferencia de lo que creemos, hay mucha información en los bancos de datos de las universidades sobre la psicoterapia en línea, que muchas escuelas ya la utilizaban, como la cognitivo-conductual. Creo que los psicoanalíticos somos los que más nos hemos tardado en usar esta terapia. De donde sí hay muy poquito, pero van a ver el libro al final, es de la psicoterapia para niños. Ahí sí hay muy poca información. Puntos que a considerar en este asunto de la terapia online para niños es que los niños podrían no tener la habilidad para conversar 45 minutos frente a uno a la computadora. Por lo tanto, es un ajuste que yo estoy haciendo. Las sesiones no tienen que ser totalmente frente al monitor. Se pueden hacer secciones dentro de la sesión. Es decir, estoy jugando con mi pequeña, como están viendo ahí en la imagen, y estamos platicando cómo estuvo su semana, sus temores, la pandemia, lo que haya ocurrido.
Y cuando vea que ya se está cansando ella o que ya está saliendo poca información, puedo decir, bueno, hagamos un dibujo de lo que más nos gustó el fin de semana. Y eso permite que esta niña, de nombre Daniela, vamos a ponerle, tome sus crayolas, sus plumones, sus hojas de papel y se ponga a hacer un dibujo y yo también lo hago. Es decir, ya no está frente al monitor. Sí la sigo viendo, está a mi alcance visual, pero ya no la estoy viendo. Y después de unos minutos nos incorporamos otra a la sesión. ¿Se fijan lo que estoy haciendo? Estoy dando este pequeño break para relajarla, pero no nada más para relajarla, sino yo le voy a mostrar el dibujo que hice en esos 15 minutos o en esos 10 minutos. Y ella también me va a mostrar y le voy a contar qué es lo que hicimos, por qué dibujé un mapa de San Francisco, los puentes para qué sirven, ahí va, a lo que nos lleve la conversación. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo más familiar esta interacción con el terapeuta a través de la computadora. Si se encuentran con la suerte de que es un niño notablemente verbal, que no para de hablar, ya la hicieron. Pero un niño notablemente verbal a los 8 años ya sería sospechoso. Un niño de 8 años que tiene que jugar, sentarse en el piso, entra y abre la puerta, agarra el celular. Pero entonces podemos hacer, acuérdense de esto, secciones dentro de la misma sesión. Y lo demás, bueno, otros elementos que hay que tomar en cuenta cuando está uno trabajando con niños es que tenga una computadora y un micrófono que funcionen adecuadamente, que los papás que me contactaron, que me dijeron que quieren una sesión con el pequeño, les digo que tomen en cuenta que estos elementos, la silla y el escritorio adecuado, el micrófono, la computadora, internet, que los demás eso lo he aprendido y ellos me lo han dicho, nunca lo he verificado, que en ese momento si están los otros hermanos en la casa, que él se puede encerrar. Otros me han dicho que si prende la cámara, si los demás hermanos que están en sus recámaras prenden la cámara, va a tener menos potencia el internet. Entonces, tomar todo en cuenta, todos estos elementos que puedan facilitar que ese contacto con el niño sea más, con el terapeuta a través de la computadora sea más amable. ¿Qué es lo que hago yo? Y que también ya aparece en la bibliografía. La sesión cero. La sesión cero quiere decir, en el caso de los menores, la mamá que me dice que quiere que contacte a su hijo de 7, 8 años por un problema. Y le digo lo mismo que en mi presencial. No me diga el problema, señora, déjeme tener una sesión cero, una sesión de prueba, les digo a ellos, para ver si su hijo y yo nos acomodamos a estar en la computadora. Y para eso sirve, porque acuérdense de esto, el que la pandemia nos está obligando a hacer métodos educativos, hay misas en internet, mis amigos sacerdotes así están dando las misas con transmisiones en vivo, hay clases, sesiones de terapia, hay telepsiquiatría, todos los profesionales estamos recurriendo a esta situación. No quiere decir, acuérdense de esto, que la teleterapia, como la van a encontrar en la bibliografía, o la terapia online o virtual, como quieran decirle, o terapia remota, todos esos términos lo van a encontrar en la bibliografía. No quiere decir que sirva para todos, ¿eh? Ni para todos los niños, ni para todos los terapeutas, porque estar trabajando en línea tiene algunas otras complicaciones, hasta de tipo visual, de tipo práctico. Cuando yo doy terapia aquí frente a mi paciente, este es el Iván, pero yo estoy aquí enfrente, no me veo a mí mismo, veo a mi paciente, pero trabajar en línea hace que yo me esté viendo a mí mismo, que vea cómo muevo mi cabeza, que vea cómo se me ve el estómago, tiene sus características peculiares, ¿eh? Entonces, por eso, la propuesta que existe en la bibliografía de hacer una sesión cero, que dura 7, 12 minutos, lo que ustedes quieran, en la que yo me presento con mi paciente, se conectó él, vi a su mamá que lo conectó y me dice, me salgo, doctor, se queda en la recámara con mi hijo, me quedo yo allí y empiezo a platicar sobre qué le está pasando, cómo se siente, soy Enrique Romero, me presento, pero básicamente es para conocernos, para ver si tiene familiaridad. Si es un niño que en 7 minutos no soltó más que 3 frases, yo ya estoy teniendo ahí la situación de que quizá no sea un niño para la terapia online por su poca capacidad verbal.
Para eso me sirve mi sesión 0. 15 minutos y no la cobro. Es una sesión para probar. ¿Qué hago después con este paciente? Hago cualquiera de estas opciones. Si le digo, bueno, ya acabé la... ¿Qué pasó? Esos rayones. Bueno, ya después de que pasó la sesión 0, ¿qué es lo que hago? Les digo a los papás que me parece que su hijo y yo nos podemos acomodar en algunas sesiones para hacer la evaluación, y estas son mis 3 modalidades que utilizo. Que la semana siguiente a las 7 de la noche del jueves nos conectemos ellos conmigo. Es decir, van a estar los 2 papás y el pequeño en el otro lado de la computadora, y yo voy a empezar a hacer aquí la evaluación. Soy Enrique Romero, me presento, cuáles son sus motivos de consulta, cómo se llevan, con todos. Hay como una sesión en la familiar, están los padres con mi paciente. Esa es una forma en la que los hago. La otra, en la que una vez que la mamá se conectó, le digo, señor, la tercera, una vez que la mamá se conectó, le digo, señora, pues déjeme aquí con su hijo, o sea, aquí en la zona virtual, y regrese en 45 minutos, y yo me quedo con el menor. Y la segunda, la segunda que está ahí, es en la que me conecto con los papás sin el menor. Esa es la que menos utilizo. A mí me gusta tener el contacto con el menor sin tener, por decirlo así, la contaminación del papá, de que me dijeron, evalúe esto, Enrique, me preocupa qué tal situación. Trato de escuchar al niño sin tanta información de los papás o de los adultos. También ocupo mis sesiones, las que yo necesite. Hay algunas limitaciones, ya lo sé, porque aquí nada más están viendo mi cabeza, hasta mis pectorales, hasta esa zona, es lo que nos vemos en esta comunicación, pero estas limitaciones se pueden compensar de otra manera, porque la terapia en línea nos ha dado la posibilidad de conocer las recámaras del niño, la mascota, el niño que sale con la mascota y me la enseña y me dice cómo es su gato, qué animales tiene. Me ha permitido entrar a campos que yo nunca lo hubiera pensado. Si está en su recámara y le digo, oye Luis, ¿esta es tu recámara? Sí. Oye, pero son las 5 de la tarde y no has hecho tu cama. Ah, dice, ¿para qué? Si al rato ya me duermo. Todo eso que me permite entrar hasta su casa, literalmente la computadora, son elementos que van a compensar lo que hago yo aquí en el piso con mis pacientes. Y también termino con una devolución de resultados. De ese lado los papás, de este lado yo, y les digo lo que encontré, empiezo por los positivos y sigo con los conflictos y ofrezco un plan de trabajo. Hasta ahí menciono la confidencialidad. Hasta que yo sepa si lo que ellos vienen a comprar conmigo, yo lo vendo. Y si yo lo vendo, ahora sí les digo, estas son las condiciones, el encuadre lo hago yo hasta el final. Cosas que pueden ayudar en la sesión con menores en la computadora: tomar notas, que pueda yo estar tomando notas mientras lo vea para que no olvide, porque cuando estoy frente a él tengo más capacidad de memorizar, pero cuando estoy frente a él en la computadora tomo notas de su recámara, de cómo lo veo, de que se paró y ya vi que tiene sobrepeso. Toda esa es la información que voy a utilizar con los papás, o veo cómo se paró 3 veces al baño. Siguiente, no es necesario que esté el niño todos los 45 minutos frente a la pantalla, ¿eh? Ya bastante agotados están, porque en la mayoría de los niños que tengo en terapia tienen que estar con la pantalla, con la cámara abierta en las clases y cansados todo el tiempo, ya están hartos. En algunos casos, hasta he permitido, obviamente hay muchas variantes que ahorita me irán preguntando, es que no tengo ganas de prender la cámara, Enrique. ¿Podemos hacer la sesión? ¿Qué digo? Sí, adelante. Y trato de indagar en esa sesión de 45 minutos si hay algo que no le gusta o que le incomoda de la cámara abierta. Y me he encontrado hasta situaciones en las que es que hoy estoy en casa de mi mamá, no en la de mi papá como acostumbro siempre, es hijo de una pareja de divorciados. Y la casa de mi mamá, me dijo, no es tan bonita, no está en una zona tan bonita. Y su casa tampoco es tan bonita. Ah, entonces estoy viendo ahí
toda esa parte de clase social, de cómo se siente juzgado. Entonces yo dejo que apague la cámara, como un ejemplo que se me ocurre ahorita, pero en un futuro, si se puede en esa misma sesión, indago qué es lo que está pasando. O hay algo, u otra, usar aplicaciones o compartir un video. Tengo un paciente con el que estoy viendo en línea y me dice, te puedo compartir, ya lo nombré hospedador aquí en el Zoom, y me dice, estos son los deportistas que a mí me gustan. Y puso YouTube y yo estuve viendo sus videos, 7, 12 minutos. Acabaron los videos y nos pusimos a hablar de deporte, disciplina, cuerpos musculosos, cómo él se siente tan poco hábil. Ya no tengo rompecabezas a través de la... aquí que hago en el piso, ya no lo tengo, pero tengo otros herramientas o aplicaciones que puedo utilizar para tener una comprensión de lo que está pasando. El único que he encontrado y que se descarga gratis en Kindle, lo vende Amazon, es sobre terapia de niños, y es un texto que está de los que Amazon liberó en forma gratuita, y todavía se pueden encontrar varios, que Amazon tiene por la pandemia muchos textos liberados, muchos de psicología, échenle un ojo. Este es uno de los que yo he descargado. ¿Por qué hay una persona en mi computadora? Una guía para el niño para la teleterapia. Y estos textos muy recientes, el de la doctora Esquivel, editado en el 20, y el de Aznares, Begoña Aznares, del 20 también, ¿qué creen? Dicen que la primera sesión debe ser con los papás. Tomas historia clínica y después conoces al paciente. Yo no he encontrado hasta el momento el modelo que he seguido yo. Ya lo usan algunos colegas, no estoy inventando nada. Solo estoy diciendo que es una propuesta en la que yo no he visto nada escrito, que la primera sesión sea con el paciente, a él le devuelvo los resultados, con él hago un contrato de trabajo y después integro a los papás para compartir lo que yo encontré y reconfirmar el contrato. Y dejo de compartir para hacernos unos minutillos de charla y no aburrirlos más. Dejen ver. ¿Qué hice? Ya dejé de compartir, ¿verdad? Caray. No. Ya. Listo. Pues Ya. esto fue lo que compartí yo en un webinar en la Universidad Intercontinental hace poco. Es el más reciente y ya lo he compartido en varias instituciones. Adelante con sus comentarios, opiniones. ¿Qué se les ocurre, colegas, de esta pandemia y la terapia de niños? Muchas gracias, Enrique. Pues mira, aquí tenemos unas preguntas. Nos dicen, ¿qué hacer cuando un niño no quiere hablar o no quiere ir a terapia? ¿Qué hacer cuando un niño no quiere hablar? Uh-huh. Aquí en el consultorio, permito que no tiene por qué hablar. Está llegando con un desconocido que le pregunta por qué viene aquí, no tiene por qué saberlo. ¿Qué hago? Puedo obtener información a través de medios no verbales, como jugar, cómo se separa con sus papás, el tipo de actividades que escoge, cómo hace el rompecabezas. Puedo observar y conseguir información aunque un paciente no hable. Y el segundo, cuando no quiere ir a terapia y me comparten esto, que no quieren ir, la técnica que utilizo, que les digo a los papás, díganle que van a venir a terapia, que me va a conocer solo una vez. Y si no les gusta, diga que ellos tienen el derecho a no venir más. Entonces el papá le dice esto en su casa, que venga solo una vez a probar, y yo ya me encargo aquí en el consultorio de mostrarles que no van a estar amarrados en camisa de fuerza, que no los voy a golpear ni sermonear como un adulto, que van a tener un espacio de expresión libre y de jugar. Eso es lo que yo he hecho y resulta en general. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿a partir de qué edad se pueden recibir a un niño en terapia? Yo los tengo desde los 3 años tengo pequeños, he tenido. Ahorita el más chiquito que tiene 4 años, pero desde los 3 años ya he recibido. Y busquen por ahí en la página
aperturas psicoanalíticas, busquen en el índice Tyson, Tyson, y van a ver un artículo que se llama de niños con conductas disruptivas, y ahí nos explica por qué los niños cada vez están llegando en forma más temprana a terapia. Ustedes se van a preguntar, ¿por qué los niños llegan a terapia a los 3 años? Pues por conductas disruptivas, problemas serios de comportamiento, pero desde esa edad he tenido, y se trabaja desde esa edad. Claro, implica menos verbalización, implica jugar de otra manera. Muchas gracias. Tenemos otra. ¿Qué hacer en el caso de niños o adolescentes con algún tema de origen neurológico? Cuando hago esta evaluación, como les digo, y entrego los resultados, si detecto que hay un componente orgánico, alguna cuestión neurológica, lo refiero con el médico, evidentemente. Muchos de los tratamientos se trabajan en equipo. Por ejemplo, hay cuestiones serias como los trastornos de la alimentación que raramente un terapeuta se atrevería a trabajar solo. O mis pacientes con cuestiones suicidas, raramente me atrevo a hacerlo solo, Tiene que ser con un equipo de profesionales, un psiquiatra, por ejemplo. Ok. La última pregunta que nos pusieron aquí, creo que la contestaste a lo largo del Webex, y es cómo dar terapia online. Bueno, ya lo dije, probando. Las sesiones, por ejemplo, algo que no dije es que las sesiones online no tienen que durar 45 minutos, porque podría cansarse el menor, yo empiezo algunas sesiones online en niños que ya están cansados de la computadora, de 30 minutos, con el propósito de ir acostumbrándolos a una sesión de 45 minutos, Estamos aprendiendo, tanto los terapeutas, así como si el niño me dice, ¿puedo apagar la cámara? La puede apagar, pero yo trato de averiguar por qué la quiere apagada. Y me encontré este pequeño que se avergonzaba de su casa. Y si me dice, y si veo que a los 30 minutos ya no quiere ya no quiere, ya la sesión está muy tensa, hasta ahí la suspendo. Y le digo a los papás, se acabó la sesión, ya se salió su hijo del Zoom, eso hago yo normalmente, ya se salió su hijo del Zoom, entonces, perdón, fueron 30 minutos, la semana siguiente trataremos de que vaya durando más tiempo. Le informo a los papás para que no crean que les estoy robando su tiempo, o mejor dicho, que les estoy robando su dinero. Ok, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, nos pusieron aquí otra en el chat que dice, ¿qué ejemplos de técnicas de apoyo manejan? Técnicas de apoyo. Deje pensar. A ver si le entendía lo que veo que pregunta ahí Mercedes. Ajá, y si no, adelante, ejemplo, Mercedes, si quieres abrir tu micrófono, tu cámara. Sí. Hola, doctor, buenas noches. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas noches. Más que nada es a lo mejor ya, como lo explicó usted durante la terapia, de qué técnicas o te puedes valer para ir trabajando con el niño, como una vez dijo, un rompecabezas, hacer dibujos, para que vayas conociendo esos mecanismos, la conducta del niño. Bueno. A eso me referí. Pues entonces es desde un rompecabezas, plastimasa y plumones. Ya con eso es suficiente para que yo pueda ver coordinación motriz, el tipo de dibujo que hace, algunos juegos como de fichas, y el niño tiende a clasificarlos. Al clasificarlos yo estoy viendo que distingue colores. Eso. Claro, eso es... Yo escucho, doctor, si me permite, que hay algunos terapeutas que también usan ya muñecos para ir conociendo también la personalidad del niño. Sí, yo tengo aquí también muñecos. Si escoge, si el niño... estoy hablando de las primeras sesiones. En las primeras sesiones, dejo que el niño escoja los materiales en forma libre. Si el motivo de consulta fuera una situación de abuso sexual, yo ya tomaría los muñecos que tengo anatómicos.
Esos no se los muestro a todos los niños. Esos tienen un fin para detectar cómo reaccionan ante un cuerpo, ante un muñeco que está anatómicamente diseñado con rasgos de varón o de mujer. Depende de tu motivo de consulta. Estas ya son técnicas más específicas. Bueno. Gracias, doctor. Buenas noches y felicidades, como siempre, por su exposición. Gracias. Gracias. Pues, si es todo, pues estamos en... ¿Sí? ¿Nadie más tiene alguna otra pregunta? Bueno. A ver, sí, parece que sí hay una pregunta. Adelante, Cecilia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Qué tiempo suele durar el tratamiento? Hay distintos esquemas terapéuticos para tratar niños. Entonces, los que seguimos la corriente psicoanalítica, los tratamientos pueden durar mucho tiempo. Lo que yo hago en la consulta, como me enseñaron mis maestros, es no te tardes tanto porque si no los niños crecen y se van. Es decir, yo lo que ofrezco, a ver si me explico en este juego que hacía mi maestro irónico, yo lo que ofrezco cuando el papá me pregunta ¿cuánto dura el tratamiento? Yo sí lo respondo, dura un año. Y un año nunca les parece un tiempo demasiado largo porque es como un año escolar. Estamos acostumbrados quienes tenemos hijos a verlos en año escolar, pero si ustedes les dicen, esto es como un truco de mercadotecnia que he tomado en cursos de mercadotecnia, si ustedes dicen, depende, ya iremos viendo. Un papá me dijo, así me dijo, con esa palabra, no me joda, doctor, tiene que decirme cuánto dura, porque venir con usted es como una rentita. ¿Y tiene razón el paciente, sí o no? Sí, claro, toda. Así es. Entonces, tienes que decirle un tiempo que pueda ser digno de alcanzar una meta. A veces las metas se consiguen en 6 meses, hay niños que avanzan más rápido, pero un tiempo ya digno es un año. Y la mayoría de mis adultos que vienen conmigo, con sus hijos, un año lo aceptan bien, porque ya les permite calcular hasta financieramente. ¿Cómo haces cuando te piden ajuste de tarifa? Que tú dices, yo cobro 1,000 pesos, punto. Y te dicen, pues quisiera hacer un ajuste de tarifa. O no me... Tengo en ejemplos, me han pasado muchas cosas en estos 27 años. Tengo una persona que dije yo, porque yo digo por teléfono, cobro 800 pesos. Viene la persona y me pagó la sesión, dice, y de eso quiero hablar. Era un adulto. Aquí está su dinero, doctor, pero de eso quiero hablar. Me da pena, pero quiero hablar de eso con usted. Yo sé con quién vengo. Así me dijo, yo sé qué importante es usted y sé por qué cobra 800 pesos. Pero yo no puedo pagar esto. Hoy vine porque me interesa un tratamiento con usted. Las sesiones siguientes pueden ser de 600 pesos. ¿Qué se hace, Cecilia? No, obvio. Buenísimo. Obvio que sí, obvio que te lo quedas. Porque además primero me hizo la barba. Yo hoy vengo con el gran máster. No, ahí fue un gran paciente. Pero como que cuando te dicen, ¿cuánto me podrías cobrar? Digo, la respuesta normalmente es ¿cuánto puedes pagar? Sin que signifique algo que complique tu economía y que lo puedas mantener a largo plazo, ¿no? Cuando me han dicho, y en esta pandemia me lo han dicho algunas veces, más de las que uno quisiera, no puedo pagar, Enrique, lo que tú cobras. ¿Cuánto es lo mínimo que me cobres? Le digo, yo no hago eso. Tú dime cuánto quieres pagar que te permita pagar el tratamiento el año que creo que va a durar. No me haga eso, doctor, porque yo no sé. Le digo, es que yo no conozco tu cartera, Cecilia. Tú tienes que saber cuánto estás dispuesto a gastar en Enrique Romero tratando a tu hijo Diego. Y la mayoría de los pacientes, si yo les digo que la sesión cobro 800, la mayoría de los pacientes nadie me baja a 200. Nadie se baja tanto. Dicen,
Bueno, 800 no puedo, doctor, pero 550 sí. Ya sé que son 250 de diferencia, Cecilia, pero es la cantidad real que puede pagar la persona. Y entonces, yo prefiero un paciente de un año de 550 que un paciente de 800 que duró 3 semanas. Ujú. Pero son Y cuestiones que tienes que hablar claramente con tu paciente, que no sienta que le tuviste lástima, que son cuestiones delicadas que hay que estar pendiente de ver cómo lo sintió el ajuste, que no crea que fue un ejercicio de lástima. ¿Y lo pones semanal, las sesiones, o sea, incluso las de diagnóstico semanales, o puedes ponerlas 2 por semana para... No, son semanales las Son mías. semanales. Salvo Ok. que sea en una situación de arriesgue su vida, como mis pacientes suicidas, 2 veces a la semana evaluación y tratamiento. Pero todo lo demás, también un poco ubíquense en la realidad, colegas, ¿eh? No sé cuántos de nuestros pacientes aguantarían venir 2 veces a la semana, es decir, pagar 8 sesiones de 800 pesos es algo importante, Cecilia, ¿eh? Sí, No claro. importa no importa si no cobras 800 pesos. No, 8 pero de sesiones, todas formas, eso sí, es muy pero genial. 8 sesiones de 400 ya impacta, ¿eh? Impacta más que 4 sesiones de 400. Ok, Bueno, está bien. muy bien. Gracias. Pues gracias, estamos en contacto. Si quieres cerrar, Vanessa, con algún comentario. Sí, claro, pues primero que nada, muchísimas gracias a todos los que participaron el día de hoy y sobre todo, muchísimas gracias a ti, Enrique, por siempre estar aquí en los eventos con ATEMAP. Estamos pensando para todos los que se conectaron a este WebEx, abrir un taller justo con Enrique y con este tema de la terapia con los niños y cómo pues este acercamiento ahora también con la terapia online. Entonces, si están interesados, pues ya tienen el WhatsApp de ATEMAP, que, bueno, soy yo quien lo contestó. Entonces, ya todos tienen mi contacto. Yo tengo también sus datos y si quieren que les mandemos la información, con mucho gusto se las hago llegar a su correo. Nos dice tus redes sociales, Enrique. En YouTube y en Facebook como Jesús Enrique Romero Juárez. Con el nombre completo, Jesús Enrique Romero Juárez, y ATEMAP nos encuentran también así como ATEMAP con WP. Pues bueno, muchísimas gracias y que pasen bonita noche. pues estamos en contacto. Gracias a todos los que se conectaron. Adiós. Hasta luego. Gracias.